50.000 personas han participado en la operación Paso del Estrecho durante los 3 primeros días. Esto supone un 90,7% más que en el mismo periodo del año pasado. En un solo día han cruzado los puertos andaluces más de 14.000 personas y 4.200 vehículos. Buenas tardes, ¿qué tal están? Comienza la semana con buenas noticias en cuanto a sanidad. Y es que en Andalucía han bajado los casos COVID, las urgencias atendidas y la hospitalización de los centros hospitalarios de toda la región. Todo ello tras varias semanas en las que han registrado un repunte de los contagios en cuanto a infecciones respiratorias. Enseguida les damos todos los detalles, pero antes seguimos hablando de sanidad en la comunidad. Llega el virus del Nilo a Andalucía. En la provincia de Sevilla se han localizado los 2 primeros casos en Villamanrique de la Condesa y la Puebla del Río. Una detección de positivos muy temprana que refuerza la necesidad de una vigilancia de mosquitos adecuada. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide acabar con la injusticia de la financiación en Andalucía y asegura que sin solidaridad territorial es imposible la igualdad. Así lo ha hecho saber en su intervención tras el Consejo de Comunidades Andaluzas que se ha celebrado este lunes en San Telmo. Y en deportes, la noticia del día se ha producido en Sevilla. Sergio Ramos no continuará la próxima temporada en el Sevilla Fútbol Club. Así lo ha comunicado la entidad, que ha anunciado que el Camero se despedirá mañana acompañado del presidente. Además, les contaremos todos los detalles de la ida de la final de la play-off de ascenso a Segunda División para el Málaga y el Córdoba, donde los blanquiazules ganaron y los cordobeses empataron ante el filial de Barcelona. La operación Paso del Estrecho de 2024 se ha saldado en los 3 primeros días con la participación de cerca de 50.000 personas, lo que supone un 90,7% más que en el mismo periodo del año pasado. En el primer día de la operación, el pasado jueves 13 de junio, cruzaron por los puertos andaluces un total de 14.200 personas y 4.200 vehículos. Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, en el primer día de la operación, el 13 de junio, cruzaron por los puertos andaluces un total de 14.000 personas y 4.200 vehículos. Este pasado viernes, la cifra de personas fue de 15.500 y 4.500 vehículos, y el sábado pasado la cifra se elevó a 20.200 personas y 6.600 vehículos. Se espera que este domingo sea el día de mayor afluencia de viajeros, ya que este lunes 17 de junio los musulmanes celebran la fiesta del Cordero. En comparación con los 3 primeros días de la operación Paso del Estrecho en 2023, este año hasta la fecha han sido casi 50.000 las personas que han participado en ella, lo que supone 23.768 personas más, un 90,7% más. La operación Paso del Estrecho 2024 se desarrollará entre el 13 de junio y el 15 de septiembre. Las otras fechas de mayor incidencia en la fase de ida coinciden con el último fin de semana de julio y el 1 de agosto, mientras que los días críticos en la fase de retorno se darán a finales de este mismo mes, 30 y 31 de agosto, así como el 1 de septiembre. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado medidas extraordinarias para que médicos que todavía estén en formación trabajen dentro del sistema sanitario público de Andalucía, respetando, eso sí, la ley y respetando también su formación. Además, se complementarán con otros para seguir que este verano todos los centros de salud estén abiertos. Así lo ha indicado este lunes en Jaén a preguntas de periodistas sobre la cobertura sanitaria prevista para este verano, con un plan que se está cerrando esta semana y que se detallará la semana que viene. García ha recordado que en Andalucía 500 plazas de médicos de familias no están cubiertas y 479 profesionales se jubilan este año. Y seguimos con sanidad, y es que el virus de Nilo se adelanta en Andalucía. Sevilla ha localizado los 2 primeros casos en 2 municipios, una detección positiva que refuerza la necesidad de una vigilancia de mosquitos adecuada. Nos vamos hasta Sevilla, Laura Gómez.
Los municipios sevillanos de la Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa ya han detectado los primeros casos de mosquitos con el virus que provoca la fiebre del Nilo Occidental, lo que supone la fecha más temprana en Andalucía. Según el primer informe semanal elaborado por la Consejería de Salud sobre la vigilancia de los mosquitos, se ha detectado el virus en varios lotes de mosquitos capturados en la dehesa de abajo de la Puebla del Río y en Villamanrique de la Condesa. Las dos trampas que han capturado mosquitos con positividad se encuentran localizadas en ámbitos rurales, alejadas a más de 1,5 kilómetros de la población. Ha informado la Consejería. Sin embargo, la Junta ha comunicado a los municipios implicados esta situación para que puedan intensificar las medidas de vigilancia, control y comunicación a la ciudadanía. Gracias, Laura. Y seguimos con sanidad, porque bajan los casos de COVID en Andalucía, pero también las urgencias atendidas y las hospitalizaciones en la región tras un repunte de los contagios de las infecciones respiratorias. Disminuyen los contagios de COVID, las urgencias atendidas y también las hospitalizaciones, así lo indica la Delegación de Salud. La tendencia sigue la misma línea descendente en toda la comunidad autónoma. En la semana 23, la tasa estimada de COVID-19 ha sido de 80 casos por 100.000 habitantes. Frente a estos números, la semana anterior fue de 131. Las provincias que experimentaron una mayor disminución en las urgencias asistidas fueron Córdoba y Jaén. En consonancia con la reducción de contagios, también desciende el número de personas hospitalizadas con COVID. La semana pasada hubo 560 personas ingresadas con coronavirus, de las cuales 24 estaban en la UCI. La semana anterior eran 598 y 26 en cuidados intensivos. En la actualidad, la tasa del COVID es estimada. La prueba para su detección ya no se hace de forma generalizada como en el periodo álgido de la pandemia. Una quincena de facultativos en Andalucía actúan como centinelas de esta infección respiratoria. A partir de muestreos que realizan, hacen una extrapolación, de ahí que la tasa sea estimada, pero este indicador es clave para conocer su comportamiento, saber cuándo está comenzando una ola y, en consecuencia, tomar medidas de salud pública. Y en sucesos, 2 personas han perdido la vida en carreteras andaluzas durante este fin de semana. Ambos accidentes mortales han tenido lugar durante el pasado domingo en la provincia de Granada y han dejado además 4 heridos de gravedad. Andalucía ha terminado este fin de semana con 2 fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas, ambos en la provincia de Granada. Así lo recoge el balance provisional de siniestros de la Dirección General de Tráfico. El primero de ellos se ha producido en torno a las 8 de la mañana del pasado domingo en la autovía A92N, a la altura del término municipal de Cúllar, y ha consistido en la salida de calzada de un turismo con vuelco por la izquierda. El accidente ha causado un muerto y 3 heridos graves. Otro accidente en la localidad de Cuentar se ha cobrado también la vida de una persona y se ha saldado con un herido de gravedad. Este siniestro ha sucedido sobre las 2 de la tarde también del pasado domingo, cuando un turismo se ha salido de la calzada y se ha despeñado por la parte izquierda. Según detalló el 112, el siniestro ha ocurrido en la carretera GR 3201 al precipitarse un vehículo por un barranco. Este fin de semana también se han contabilizado 2 accidentes de tráfico en Sevilla. Un hombre de 46 años se quedó dormido este domingo al volante de su vehículo en la capital, resultando positivo en drogas, además de cuatriplicar la tasa máxima de alcoholemia permitida. A raíz de estos hechos, la policía ha abierto diligencias por delito contra la seguridad vial. Por otro lado, un motorista de 26 años sufrió una colisión contra un turismo también en la capital, un accidente que provocó el incendio de la moto que lograron estabilizar los bomberos. Los sanitarios lograron estabilizar también al lesionado, que fue trasladado a un centro hospitalario. Y un total de 4 personas han sido heridas con arma blanca tras 3 agresiones registradas desde última hora de este pasado sábado en la ciudad de Almería. Por el momento solo se han detenido 2 presuntos autores de uno de estos ataques. Nos vamos hasta Almería. David Molero.
Un total de 4 personas han sido heridas con arma blanca en 3 agresiones diferentes registradas este fin de semana en Almería, donde han sido detenidas solamente 2 presuntos autores de uno de los ataques. Desde la comisaría de Almería han confirmado que han sido detenidos un hombre de nacionalidad española y una mujer de origen ruso que presuntamente habrían pinchado en el muslo este domingo a un varón de unos 30 años en el casco antiguo de Almería, justamente donde nos encontramos en este momento. El agredido, al igual que el resto de las víctimas de estas agresiones, se encuentran todos fuera de peligro. Por otro lado, fuentes de la investigación han indicado que sobre las 11:30 de la noche del sábado hubo otros 2 heridos con cuchillo en el barrio Alto. Asimismo, el 112 Andalucía ha informado que sobre las 12 de la noche del domingo un hombre de 26 años resultó herido de carácter grave en el barrio El Puche, tras ser agredido en la cara con otra arma blanca. Las 4 personas se encuentran fuera de peligro y la policía ha apuntado que de las 2 últimas agresiones mencionadas no hay detenidos por el momento. Gracias, David. Y consternación en el municipio malagueño de Periana, donde su alcalde Rafael Torrubia ha fallecido este lunes a los 52 años de un infarto fulminante. Allí ha estado nuestro compañero Carlos Rico. Triste noticia con la que nos hemos despertado esta mañana en la comarca de la Axarquía, enterándonos del fallecimiento del alcalde de Periana, con tan solo 52 años, Rafael Torrubia. Las muestras de cariño no paran de sucederse aquí a las puertas del consistorio, donde ya las banderas ondean a media asta, crespones negros. Rafael Torrubia deja una mujer y un niño de 14 años y esta mañana a primera hora nos enteramos de este terrible suceso con una muerte fulminante por un infarto esta pasada madrugada. Un golpe durísimo. Estoy aquí en Periana para dar mi último adiós a mi amigo Rafa Torrubia, una gran persona, un gran político, una persona muy dedicada siempre a su pueblo, que quería lo mejor para Periana, quería lo mejor para la comarca, y la verdad que ha sido un golpe durísimo. Málaga le ha declarado la guerra a los alojamientos turísticos y lo ha hecho por una realidad. Hay zonas en la capital, como en los aledaños de la céntrica Plaza de la Merced, en lo que 7 de cada 10 viviendas son alojamientos turísticos. Alejandro Beira. 7 de cada 10 de las viviendas que rodean esta plaza, la Plaza de la Merced de Málaga, son viviendas turísticas. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el centro histórico está por encima del 20% de saturación, algo que complica el día a día de los residentes, que aseguran que en sus edificios más de la mitad de los vecinos son turistas. Esto, según dicen, se traduce en ruido y falta de descanso. El ayuntamiento, como sabemos, está tratando de poner límites a este tipo de viviendas, aunque, como decimos, en el entorno del centro, la mayoría de las viviendas siguen estando destinadas al alquiler vacacional. Gracias, Alejandro. Y continuamos hablando de urbanismo en Málaga, y es que la sección tercera de la audiencia de la capital malagueña comenzará este martes la fase de exposición de informes finales de acusaciones y defensas del caso Astapa sobre la supuesta corrupción política y urbanística en la localidad de Estepona, después de que haya finalizado la práctica de prueba. Este caso se inició en 2007 y 16 años después comenzó el juicio con casi 50 acusados, entre ellos el exalcalde socialista Antonio Barrientos, ex responsables municipales entonces del PSOE y del partido de Estepona, así como empresarios y funcionarios. Se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude y prevaricación. La vista oral comenzó el 9 de enero de 2023 con el trámite de cuestiones previas, tras lo que la sala anuló las escuchas telefónicas. El juicio ha estado dividido en 10 bloques en los que se han analizado cuestiones como supuestas irregularidades en convenios urbanísticos, financiación ilegal de partidos o el enriquecimiento presuntamente ilícito de acusados. El tribunal prevé que el próximo martes el fiscal comience su informe final, en el que expondrá los argumentos recogidos en su escrito de acusación definitiva, que ya fue notificado a las defensas. Este mes de junio hay por el momento fijadas sesiones, además del 18, los días 19, 20, 24, 25, 26 y 27. La importante y rápida actuación policial y la colaboración con los vecinos y vecinas de Jerez de la Frontera ha logrado paralizar una ocupación ilegal de un edificio en la barriada del Agrimensor. Hasta allí nos vamos, hasta Jerez de la Frontera. Anabel Guerrero.
Sí, la policía local y los vecinos del barrio del Agrimensor han colaborado juntos para evitar la ocupación ilegal de un edificio. Ignacio Martínez, el teniente de alcaldesa de seguridad, ha hecho hincapié en la importancia de esta colaboración que ha permitido evitar así esta situación. Se dispuso desde el miércoles pasado un dispositivo de seguridad que ha evitado que los ocupas accedieran al edificio. También es importante recalcar que han dispuesto una puerta antiocupación en dicho edificio y que los vecinos ya pueden disfrutar de esta tranquilidad. Gracias, Anabel. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha demandado este lunes que se acabe con la injusticia que Andalucía en materia de financiación autonómico está sufriendo y ha querido dejar claro que sin solidaridad territorial es imposible que haya igualdad. Unas declaraciones que ha hecho Moreno en la clausura de la sección plenaria del Consejo de Comunidades Andaluzas en el Palacio de San Telmo. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido el Consejo de Comunidades Andaluzas, donde se ha referido al asunto de la financiación autonómica de actualidad en los últimos días, por la posibilidad de que haya una financiación singular para Cataluña. Moreno ha recalcado que el hecho de que Andalucía deje de percibir algo más de 1.400 millones de euros anuales por el actual sistema de financiación provoca un agujero en términos contables y limita el desarrollo de actividades o proyectos en la comunidad. Ha recordado que Andalucía lleva años pidiendo al Gobierno central un fondo transitorio de compensación que arregle la injusticia, que supone que reciban menos recursos y que permitiría respirar con cierta tranquilidad. Y nosotros somos de los que queremos que haya igualdad entre los españoles, sobre todo que los andaluces tengamos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades que el resto de los españoles. Eso es algo que me parece muy sensato, nunca hemos querido más que nadie, ni queremos que a nadie le vaya mal, queremos que todo el mundo le vaya bien y dentro de nuestro país, pero lo que sí decimos, y lo decimos con la determinación, la firmeza y la seriedad suficiente, es que nunca vamos a permitir estar por debajo de nadie y, por tanto, que no podamos competir en igualdad de oportunidades con el resto de territorios que hay en nuestro país. Moreno ha defendido que Andalucía quiere que haya igualdad entre los españoles y que los andaluces tengan las mismas oportunidades y posibilidades que el resto de españoles. Sanidad ha presentado la campaña de prevención contra el calor para este verano. En palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, se calcula que entre 2030 y 2050 habrá 250.000 muertes en todo el mundo debido al cambio climático. El cambio climático, que es un fenómeno que ya no podemos ignorar, está afectando de manera cotidiana y diaria a nuestra salud. El año pasado hubo 3.009 defunciones atribuibles al exceso de calor. Sabemos además que las personas mayores de 74 años concentran el 90% de estas defunciones, lo que nos demanda, por supuesto, una mayor protección a la población más vulnerable. El verano pasado fue el verano más caluroso jamás registrado en el planeta y en España más de la mitad del mes de agosto estuvo bajo avisos de olas de calor. Que existe una alta probabilidad, por encima del 70%, de que este verano vuelva a ser más cálido de lo normal. El ejército de Israel ha anunciado este domingo que de ahora en adelante pausará diariamente sus ataques en el sur de la Franja de Gaza entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde para permitir la distribución de ayuda humanitaria en la zona. La decisión se produce tras mantener discusiones con la ONU y organizaciones internacionales, según el comunicado difundido por las Fuerzas Armadas israelíes. Los camiones accederían por el paso de Kerem Shalom. Por otro lado, en Israel, varios grupos de manifestantes bloquearon este domingo algunas de las principales carreteras del país para pedir la convocatoria de elecciones anticipadas y un acuerdo para la liberación, dicen, de los rehenes en manos del grupo Hamas. Los manifestantes han convocado una semana de protestas. Y hablamos de música porque el artista manchega Rosalén cautivó la Plaza de Toros de la Malagueta este fin de semana dentro del 101 Music Festival Costa del Sol. Y allí, de primera mano, estuvo nuestro compañero Alejandro Vieira para transmitirnos todo lo que se vivió en su regreso a Málaga. Y así suena Rosalén en la Plaza de Toros de la Malagueta. Llega a Málaga con su gira El Abrazo y con este cariño la reciben esta noche en el 101 Music Festival. Lo tengo tan claro, te abriré mi pecho, llenaré de besos el abrazo tierno
Le hemos robado unos minutos a Rosalén antes de que salga a cantar, que está a punto. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo estáis? Nada, muy bien, atacadas, claro, porque es que salimos ya, literal. Así que sí, bueno, hemos empezado la gira hace muy poquito, entonces pues aún los nervios están como muy presentes. Gira nueva, disco nuevo, El Abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo la experiencia de la nueva gira? Pues está siendo una experiencia bastante emotiva en algunas partes, muy divertidas en otras, y bueno, con los tiempos hostiles en los que vivimos, pues reivindicar el abrazo, el cariño y el amor es algo como que parece extraño, ¿no? Entonces están pasando cosas muy, muy hermosas y hoy seguro que va a ser especial porque Málaga nos trae mucha suerte a nosotros. No sé si os habéis podido asomar un poquito, pero Málaga tiene muchas ganas de veros, de escucharos, de sentiros, y nos cuentan que tu música tiene mucha verdad, que uno de tus puntos fuertes es que llegas directa. ¿Crees que la verdad es el éxito un poco para alcanzar un poco lo más alto en el mundo de la música? Hombre, no lo sé. Yo querría, evidentemente me gusta que me vean de verdad porque, ostras, es que yo no pensaba ni que me iba a dedicar a esto, ¿no? Entonces, sí que creo que somos un equipo muy transparente. Es mi banda de siempre, con Bea llevamos juntas ya muchísimos años, entonces sí que se hace todo como muy de corazón y con mucha naturalidad, ¿no? Noche especial además porque nos hemos enterado por ahí que hace poco fue tu cumpleaños. Muchas felicidades de parte del equipo de 101. Muchas gracias. Venimos a celebrarlo y por todo lo alto, ¿no? Sí, esta semana está siendo ahí como un cumpleaños gitano, ¿no? Ya llevo como 10 días celebrándolo y hoy yo creo que ya terminamos de celebrarlo por todo lo alto. Yo creo que en el 101 Music Festival se celebra de la mejor manera posible, así que muchísimas gracias por atendernos y disfrutas mucho ahí arriba. Muchas gracias. Di algo también, Bea. Buenas noches. Que vean que tiene voz, que no es muda. Bueno, y que hoy celebramos también que ayer fue el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas, así que estamos de mucha celebración. Exactamente. Pues muchísimas gracias. Muchas veces. Pues muchas gracias a los compañeros de Málaga, y no solo en esta ciudad andaluza, sino también en Córdoba. La Plaza de Toros de los Califas volvió a vibrar este pasado fin de semana con el festival que organiza en este enclave Grupo Mundo. El viernes Luz Casal y el sábado Antonio José. Fernando López. Fin de semana espléndido de conciertos en la Plaza de Toros de Córdoba de los Califas, el viernes con el poderío de Luz Casal y el sábado también una noche mágica con Antonio José, el cantante cordobés de Palma del Río, que acudió también engalanado a la fiesta, que acudió a ese lugar, a ese recinto, donde le acompañaron su club de fan, donde le acompañaron también mucha gente que es fiel al artista cordobés, y en definitiva un fin de semana cargado de emoción en Luz Casal, con mucho poderío, con mucha elegancia y con su manera tan particular de ser y que tanto gusta a la gente, y posteriormente pues con un Antonio José también entregado a su público, un público muy fiel, y donde brilló también con luz propia el cantante cordobés. Este próximo fin de semana será el turno también de Manolo García, porque los conciertos siguen en la Plaza de Toros de los Califas. Gracias, Fernando. Y Málaga celebrará este próximo 29 de junio una manifestación LGTBI con motivo de la celebración del orgullo. Una jornada que traerá novedades, ya que el inicio de la misma se desarrollará en la Plaza de la Merced y tendrá al barrio El Sojo como epicentro de la propia celebración. Así lo han presentado este lunes en el consistorio. Un día de reivindicación, de un día de estar todos unidos en favor de la defensa de los derechos de las personas, y de los derechos de las personas que además de una manera especial y significativa forman parte del colectivo LGTBI. Pasa por un cambio de ubicación que nos parece interesante en el entorno del barrio del Sojo, en el entorno del CAC. Día 29 de junio a las 6:30 en la Plaza de la Constitución, de allí partirá la manifestación. Y terminaremos en el CAC hacia las 7:30, 8 aproximadamente. Golpeado en el sentido de que todavía hay risas, comentarios maledicentes, todavía se hacen bromas, todavía hay gente que, bueno, pues se permite en voz alta a veces insultar, y más cuando hablamos de los derechos de un colectivo que desgraciadamente todavía se encuentra, bueno, pues de alguna manera golpeado. Una provincia diversa, y que esa diversidad se muestra a través del cartel.
El tiempo para este martes 18 de junio en Andalucía presenta cielos poco nubosos o despejados. No se descartan precipitaciones débiles en el tercio occidental, más probables e intensas en las sierras del extremo occidental. Brumas y nieblas matinales. Temperaturas máximas en ascenso en el litoral mediterráneo y en descenso en el resto. Vientos de flojos a moderados, aumentando a moderados en el litoral, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo. La fotografía del tiempo de este lunes nos llega desde la provincia de Málaga. Se trata del puerto de La Caleta, en Vélez, Málaga, con un cielo nublado. Gracias a Álvaro Salgado por esta imagen. Como les decimos siempre, en pantalla tienen el número de WhatsApp donde pueden enviarnos sus fotografías desde cualquier rincón de Andalucía. Elegimos de nuevo lo mejor de la música andaluza para despedirnos. Este pasado fin de semana el cantante cordobés Antonio José deslumbró en la Plaza de Toros de los Califas de Córdoba en un increíble concierto donde regaló innumerables momentos especiales, como cuando comenzó a cantar el himno del Córdoba Club de Fútbol, el equipo de la ciudad que está en competición para ascender a Segunda División. Sus míticas canciones, temas nuevos y una voz deslumbrante se acoplaron perfectamente en una noche mágica que regaló el cordobés a su tierra. Uno de los conciertos que este pasado fin de semana se hicieron en la Plaza de Toros de Córdoba, dentro del festival Los Califas que organiza Grupo Mundo. Unos conciertos que continúan y que acompañarán a la ciudad durante todo el verano. Y con su música nos despedimos por hoy. Se quedan como siempre con los deportes con Fran Campos. Gracias, hasta mañana.